Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de narrativas de la precariedad, diálogos entre literatura y filosofía. Primero, agradecer tanto a nuestros organizadores, Guille y Jorge, por podernos tener aquí con vosotros, a los coordinadores y a varios proyectos entre los que se enmarca este coloquio, estas jornadas, a Precariety Lab, al grupo de investigación Genedis también, al Departamento de Filosofía y Sociedad, al proyecto de innovación docente también, y a Nuria y a Pablo, a Nuria Sánchez Madrid y a Pablo López Álvarez. Al margen de estas, y también las bibliotecas municipales de Madrid, que no se me olvide, es que hay tantísimos agradecimientos que es complicado, ¿no? Y en clave de libros también. Pasando con las presentaciones de estas dos magníficas personas intelectuales también, ¿no? Bien, a mi derecha tengo a Yaiza Berrocal. Os la presento como novelista, dramaturga también, docente. Y ella estudió teoría de la literatura y literatura comparada, y también un máster en literatura española y hispanoamericana en la Universidad de Barcelona. Posteriormente, ya en Madrid, en la Universidad Carlos III, se especializa en guión audiovisual y además continuó su formación en dramaturgia en el Teatro del Barrio. Ha obtenido varias becas de creación, entre las que cabe destacar, muchas tiene por ahí, la residencia artística en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores y las ayudas a la investigación, a la creación literaria de la Comunidad de Madrid. Además, es autora de varias obras, entre las que destaca La Academia del Frío y la que vamos a trabajar aquí y tratar entre todos nosotros, muy interesante, que es Curly, editada por Hurtado y Ortega, que básicamente, y en relación con el título de esta sesión, que es Precariedad e Industria Cultural, explora un poco las precarias condiciones laborales que sufrimos en nuestra vida cotidiana. Y por otro lado, y para no quitar mucho tiempo después a las intervenciones de estos formalismos, tenemos a Pablo Caldera, que es graduado en Filosofía por la Complutense, estudió un máster interuniversitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, y actualmente es doctorando con María Luisa Ortega y Fernando Broncano. Bien. También forma parte del grupo de investigación de visiones, discursos, genealogías y prácticas en creación visual contemporánea, y es autor de varios artículos, le han hecho también numerosas entrevistas, que me las he leído todas al pie de la letra. Y su reciente libro de El fracaso de lo bello, ensayos de antiestética por la caja Books y prologado por Eloy Fernández Porta. Que también, aparte de ciertas cuestiones, se puede tratar esta nueva mirada antiestética y se podría relacionar con esta industria cultural y de la precariedad. Al margen de estas cuestiones, podemos empezar quizá hablando del nuevo libro de Yaiza, que es Curly, y podemos ir relacionando así como un inicio bastante suculento con la precariedad y la industria cultural. ¿Quién de los dos quiere empezar? Venga, Pablo. Yo solo cojo el micrófono un momento para ya que pasaba por aquí. Dar las gracias a todos por haber venido, a las caras conocidas y a los que os habéis interesado por estas jornadas, que son muy interesantes. Lo que vamos a intentar hacer es un poco diálogo entre los tres estamos. Y intentar hacer dialogar un poco las lecturas de su ensayo de mi novela, ¿no? que nos giran alrededor del tema de la precariedad, de la estética, de la relación entre estética y política, y de las industrias culturales y otras cosas. Reitero los agradecimientos a los organizadores, a Guille, a Jorge, a Pablo, Nuria, a nuestro departamento, a la biblioteca, a Yaiza, a todos por estar aquí. Muchas gracias a todos por venir. Lo primero que me interesó de este libro, lo primero que me llamó la atención fue,
esto no se suele decir en literatura, pero el formato, ¿no? No se trata de una novela, digamos, con un estilo, con una narratividad al uso, sino que, digamos, que está narrada en documentos, ¿no? En diferentes documentos, cada uno con su estilo. Lo primero que encontramos es una especie de entrevista de trabajo, por una prueba de trabajo, y luego asistimos al despliegue de pues, diferentes formatos y estilos, entre ellos presentaciones de PowerPoint, por parte de una coach que también da un discurso bastante divertido, pero a la vez, en fin, denso, curioso. Pero también asistimos a conversaciones retransmitidas por walkie-talkies entre los diferentes pisos del Teatro del Liceo de Barcelona, porque narra, digamos, la historia de los trabajadores de la cultura precarios, que son, en fin, en este caso específico, son aquellos que trabajan como taquilleros o como agentes de sala del Teatro del Liceo, que no se llama Teatro del Liceo, sino que se llama Austria Gallec, no se llama, ¿y cuál es el motivo? Parte de ahí, parte de la privatización, ¿no? De la externalización del trabajo cultural, ¿no? De una institución que, en fin, un día empezó pública, pero que ha ido desapareciendo la parte pública y que se ha ido privatizando, ¿no? Y de cómo eso afecta a las relaciones laborales, pero también a las relaciones que mantenemos con los productos culturales y con el arte, ¿no? Con los productos artísticos. Sobre todo, está muy centrado el libro en la relación entre estos trabajadores precarios y el público, digamos, el público, los espectadores de la ópera, que es una ópera, en fin, una ópera, que a veces es una ópera en realidad virtual, otras veces es una ópera con 4D, ¿no? Falta que se muevan los asientos, que pichen agua, ¿no? Es como una experiencia estética total. Lo que se dice con experiencia estética total si llevamos la idea de experiencia estética al límite de sus posibilidades, ¿no? Y pensamos que en la conjunción de todas las artes puede haber algo, ¿no? Y esa sería la idea de la que parte, digamos, esta empresa que compra o que gestiona el nuevo Teatro del Liceo, ¿no? Entonces, por un lado, la idea de narrarlo a partir de documentos, lo visual incluso, ¿no? Las fotos en la presentación de PowerPoint son súper divertidas y no me parece nada fácil introducir una presentación de PowerPoint parodiando, digamos, el estilo de las presentaciones de PowerPoint del ámbito empresarial, del ámbito coach, parodiándolo pero sin caer en la ridiculización, porque la ridiculización al final la anularía, digamos, la neutralizaría políticamente, y en este caso se las toma muy en serio, utilizando pues toda esta... Luego leeré una página en la que para mí parecen las palabras claves de toda esta retórica, pero, en fin, las fotos de Elon Musk, creo que son Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates, ¿no? Con una presentación que con esas fotos de cómo empezaron ellos. Ella no hace Ortega, es cómo quieres llegar, ¿no? Cómo quieres fundar tu nuevo yo para hacerte años, ¿no? Como, bueno, en fin, respondiendo a todo esto. ¿Dónde empiezo? La parte de los documentos, ¿no? Es una novela que resumo un poco de qué va, porque siempre es un poco raro explicar un poco cuál es la historia. Al final es un trabajador, que es Eusebio Morcillo, que es pues, una persona anodina y gris, como, o sea, al extremo de lo anodino, ¿no? Y esta persona empieza a trabajar como acomodador en el Gran Teatro de Walhall, pero ya no se llaman acomodadores, sino facilitadores de experiencia al espectador. Entonces, a través de este personaje que empieza a trabajar en esta empresa, que es Plusvalue Group Solutions, ya no es directamente el Gran Teatro de Walhall, sino Plusvalue Group, que es una entidad que subcontrata a todos los trabajadores. Vamos viendo de qué va esta empresa, ¿no? Es una empresa que lo que hace es ir optimizando el trabajo de todos los trabajadores que tiene, que no son trabajadores, son colaboradores voluntarios, que no reciben un sueldo, sino que reciben una compensación monetaria voluntaria también. Esta compensación depende de la satisfacción del cliente, que ya no es cliente, sino que es parte de la familia, ¿no? Entonces vamos viendo como todo ese cambio en el lenguaje empresarial, que lo que hace es ir precarizando cada vez más el trabajo de estos acomodadores en este teatro, ¿no? Yo lo que quería explorar en la novela era esta precarización del trabajo, pero no solo del trabajo, sino también
Espera, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Bueno, ¿me oís bien? O sea, no solo del trabajador, sino, o sea, no solo del trabajo, sino también del sujeto trabajador. Es decir, uno de los problemas que yo tenía a la hora de intentar explicar esta historia era de dónde explicarla, ¿no? Porque un primer impulso es decir, bueno, hay un sujeto que es totalmente autónomo, que es este protagonista, y a través de la experiencia personal de este protagonista vamos a ir viendo cómo el sistema económico, ¿no? O cómo el sistema laboral le explota y entra en conflicto con su subjetividad. Pero la cuestión ya de entrada es que ya no hay subjetividad. O sea, esta subjetividad desde la cual explicar unos eventos ya está rota de entrada. Y el reto para mí era un poco ver cómo explicar ese sujeto que ya de entrada está roto. Entonces, a raíz de esto es de donde empiezan a surgir la idea de hacerlo por fragmentos y de hacerlo a través de textos. Primero, que son fragmentarios, y segundo, que forman parte de discursos de la empresa. O sea, son todo discursos que da la empresa, que no es la vivencia del trabajador. Gracias. Uy, es nueva la fila. Los fragmentos ya no son solo de que la experiencia de él esté fragmentada, sino que todos los discursos que pueden explicar la historia de este trabajador vienen de fuera de él, y que eso son lo que le constituye ¿no? Una interioridad anal. Estos discursos empresariales son los que constituyen al trabajador, la subjetividad del trabajador. Y un poco la cosa era esa, de cómo explicar un sujeto totalmente gris, que ha perdido la capacidad de desear, la capacidad, la voluntad, digamos, que al final es el sujeto que todos hemos sido, ¿no? En un trabajo en el que te explotan, esos son los problemas que tienen. Ya no sabes quién eres tú, quién es la empresa, qué es lo que tú quieres, qué es lo que quiere de ti la empresa. Cómo te construyes tú, es decir, qué metas o qué objetivos te planteas al final del día. Pues es que al final te acabas identificando con lo que quiere la empresa de ti. Esto es la familia, ¿no? Al final, que como comentabas en uno de los capítulos fragmentarios, en uno de estos fragmentos, ¿no? Cuando habla de que el sujeto, bueno, cada uno de sus trabajadores, que ya no son trabajadores sino colaboradores, ¿no? Son una familia, con esto del coche de Matamoros, Marianista creo que se llamaba, ¿no? Y al final me parece como muy importante también esta reflexión casi prácticamente explícita, ¿no? Que se realiza en torno al lenguaje, cómo esa mirada perversa del lenguaje va queriendo unir esos fragmentos de ese sujeto que está roto, pero lo quiere volver a reconstruir a partir de su propia visión, ¿no? ¿Qué pensáis en torno a este asunto del lenguaje, cómo configura en este entorno además precario, ¿no? A estas nuevas subjetividades que al final se adhieren a los sistemas, ¿no? Que al final los precarizan y los esclavizan? Sí, yo creo que esto que hablas del coaching, ¿no? O sea, en la novela aparece en un momento dado una coach para los trabajadores, que lo que les hace es unas formaciones laborales para que rindan más, ¿no? Y se conviertan en los jefes, etc. Se me hace muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más se precariza ese sujeto de entrada, más vacío se genera para que entren estos tipos de discursos, ¿no? De hacerse a uno mismo, porque realmente uno ya está totalmente destrozado como subjetividad. Entonces, cubren un hueco, cubren una falta real, cubren una ausencia de dirección y que de entrada parecen como discursos súper inocuos y muy ridiculizables, pero que están a la orden del día, ¿no? Tú también hablas de eso en tu ensayo, de cómo la idea del artista
¿no? De la idea del dandy de principios del siglo XX, que hace de su vida una obra de arte, esto puede derivar en la idea del emprendedor, de hacer de tu vida una obra de arte inscrito en una estética, o que tiene que ver con una política también, de que entendemos por vida, digamos, artística, o que entendemos por vida bella en una determinada sociedad, ¿no? Y lo que entendemos por vida bella en esta sociedad es esta idea del sujeto a sí mismo, del sujeto transparente para sí mismo, del sujeto, pues eso, que se emplea a sí mismo, ¿no? Hace de sí mismo un valor. Sí, y en ese sentido es muy interesante el nombre que le pones al trabajo particular de Plus Value Group Solutions, creo, ¿no? Que es facilitador de la experiencia. Al final, estos trabajadores lo que están haciendo es hacer, digamos, que la estancia en el teatro de los espectadores y del público sea lo más confortable posible, es decir, que se sientan como se sienten en casa, ¿no? Viendo una película en el sofá. Y ese es su trabajo. De hecho, una de las cláusulas del contrato, que se lo voy a leer porque creo que resume muy bien lo que es la disciplina laboral, es que dice servicio transversal de mantenimiento del seto. El sistema de experiencia teatral debe desarrollarse en cada uno de los servicios, tal, por el facilitador, pues, digamos, es el trabajador, ¿no? Quien debe en todo momento propiciar un ambiente general de diversión y placer, al tiempo que contribuye a la sensación de refinamiento, distinción social y buen gusto, a través de su actitud corporal y su interacción social, mecanismos que el gestor de talento supervisará de manera continua. Es decir, hay un control del cuerpo, no solo del gesto, digamos, que es lo típico, ¿no? De que si tú eres un taquillín o un librero, tu gesto tiene que ser. Pero aquí es el cuerpo en un sentido casi más ontológico, digamos, ¿no? Continuo, que al final es una forma de disciplina, ¿no? Que se imprime sobre estos trabajadores, que no solo deben cuidar su imagen personal y ser refinados, sino procurar que ese refinamiento se extienda, ¿no? Porque no olvidemos que al final es una ópera, y la ópera es el gran lugar cultural de distinción social, ¿no? No tiene nada que ver con el público. El público que va a la ópera, y además las óperas se encargan, ciertas mayoría, de que el público que va allí no tenga nada que ver con el público de cultura de masas, ¿no? Por eso yo creo que en este caso, hablar de industria cultural es algo paradójico, digamos, ¿no? Porque estamos más hablando de industria creativa, en la que creo que entra tanto el proyecto de este teatro de Warhol como la propia empresa, ¿no? Entra ahí dentro del marco de la industria creativa. La industria cultural, en el sentido de que una serie de televisión es, digamos, el proceso de producción es exactamente el mismo de un coche, ¿no? En el sentido borniano. Creo que aquí, pues, el marco a lo mejor de referencia tendría que ser más el de la industria creativa. La industria creativa, digamos que la industria cultural, el concepto se acopla muy bien al nacimiento de la cultura de masas, ¿no? Que nos llena, nosotros no, porque ya somos sujetos nacidos en la cultura de masas, la damos por hecha, y quizá creo que en ese sentido tu acercamiento es de lo más interesante, porque no intentas explicar cómo funciona esa cultura de masas, la das por hecha, sino cómo funciona la distinción en base, tomando la cultura de masas como base, cómo funciona el mecanismo de distinción institucional, en este caso y empresarial, de la cultura de masas. La industria creativa, si rastreamos los orígenes, hay un experto en estudios culturales que se llama Harold Rowan, de la Universidad, no sé si de Barcelona, no sé si es catalán, que escribe textos, tiene un blog muy divertido, que no me acuerdo cómo se llama, creo que Demasiada Plusvalía o algo así se llama, en el que escribe siempre justamente sobre estos temas, ¿no? Desde hace años. Acompañado muchas veces de María Rovira, de textos del artista María Rovira, que también afina muy bien, ¿no? Las clases de dentro cuando habla de esto. Y él tiene un libro que se llama Cultura Libre de Estado, creo que está editado por Traficantes, en 2016, habla un poco de cuál es el origen de este concepto de industria creativa. Y él lo rastrea en un documento del gobierno australiano de 1994, que definen a Australia, el proyecto de país, como Creative Nation, nación creativa, ¿no? Ahí se rastrea ya un concepto de cultura
por primera vez, no como un fin en sí mismo, digamos, sino como un medio impulsor, ¿no? Ya la cultura como un medio impulsor para no solo el fomento, como siempre lo había sido, ¿no? El fomento del sentimiento nacionalista, sino también el fomento de el emprendedurismo, ¿no? de la noción ya empresarial impresa en el sujeto. Y luego Tony Blair, a partir de 1997, ¿no? Creador de la mayoría de los males contemporáneos, fue el que impulsó esta cosa del cambio de entender la cultura en un sentido clásico, a entender todo como creatividad, ¿no? El impulso creativo. Por lo tanto, yo no hablaría ya tanto de industria cultural en este sentido, sino de industria creativa. Y en las industrias creativas sí que entrarían estas empresas, ¿no? Ya estaríamos hablando tanto de creación de productos culturales como de empresas que vienen de la externalización y que por tanto se encargan de, digamos, dirigir el aprovechamiento estético, ¿no? Y la experiencia por parte de los espectadores de esos productos culturales que forman parte del mismo proceso, ¿no? Y es una cosa mucho más complicada. En fin, María Ruido justamente dice que mientras más se valora la creatividad de todo y la idea de los proyectos, ¿no? Al final, cuando de esto me gustaría que hablaras, ¿no? Cuando tú pides, tanto que artista, intentas pedir una beca y tal, tú tienes, todo el rato estás contaminado por la palabra proyecto, ¿no? No es tanto una realización, sino un proyecto. Un proyecto que está pensado siguiendo una metodología, da igual que sea una tesis doctoral, una novela o, en fin, una obra de teatro o una cultura. Siempre tiene que haber un proyecto, ¿no? Un proyecto porque es lo que acompaña siempre a este proceso creativo, ¿no? Y cuanto más se valora esta idea de los proyectos de la creatividad, menos se entiende el trabajo cultural, artístico como trabajo, al final, ¿no? Digamos que esta idea del proyecto, al ser una cosa que siempre que siempre preexiste al objeto artístico, esta idea del proyecto ya delimita o elimina la idea de trabajo remunerado del campo artístico, ¿no? Que cada vez lo que ocurre es esto. No solo del campo artístico, sino también del campo de la crítica, que es algo de lo que podemos hablar después, porque hay un personaje, el único personaje que habla, digamos, bueno, salvo el diario, porque también hay unas páginas del diario, pero el personaje que tiene una importancia también es fragmentaria, aparece 3 o 4 veces en el libro, es un crítico que tiene un blog, un friki de Wagner, que se llama Teodoro Bravo, ¿no? Que él sí que habla en primera persona, ¿no? Y critica, digamos, va a la ópera y se vuelve loco con lo que están haciendo con Wagner, ¿no? Porque también digamos que es un purista, ¿no? También podríamos hablar luego de si es posible la autonomía de la crítica, ¿no? Que también la crítica tiene mucho que ver con la precariedad, ¿no? Y la crítica al final también forma parte de la industria creativa y se entiende como creatividad, que es uno de los grandes problemas de la crítica, que yo creo que ya destrozan la idea de crítica de arte como la entendíamos, ¿no? Que se entiende también como proyecto, como creatividad, ¿no? Que no se entienda como un fin en sí mismo, sino como un medio. Bueno, primero los proyectos, es un muy buen tema y me alegro mucho de que salga aquí. Y una pregunta que habría que hacer también es, sí, o sea, y ahora respondo, o sea, hacer proyectos es un trabajo y se ha convertido en el trabajo principal de la gente que intenta una mini beca, una mini ayuda pública para escribir algo, para llevar adelante cualquier proyecto. En ese mismo punto de ideación de lo que va a ser una obra, ya se están condicionando las obras. En ese punto previo a que te den una ayuda, o sea, solo en la ideación de ir a hacer algo, ¿no? Porque ya tienes que estar pensando, ¿quién te va a dar esta beca? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Cuáles son los debates o cuál es que hay en el ambiente que pueda hacer que se interesen por tu proyecto y no por otro, ¿no? Entonces, en este mecanismo de creación, de producción de productos, al final, de productos culturales, va a poderse ver, o lo que va a poder ser la cosa, ¿no? El objeto final. Entonces, esto también es para darle un par de vueltas de cuál es el mecanismo completo que estamos generando en la producción de obras de arte o de libros, de lo que sea, desde lo público, porque normalmente cuanto más público es algo, más burocrático es el sistema para que te lo vayan a dar, con lo cual
más puntos, más baremos, más posibilidades hay de ir condicionando esa obra previamente, ¿no? Esto ya está condicionando también la manera de hacer algo, ¿no? Porque ya eso tiene que salir sí o sí, si no, no te dan el dinero, con lo cual se están produciendo cosas que quizá en el mismo proceso de hacer las tuyas descartarías. Siempre están cerradas de antemano las cosas, ¿no? Porque has dado una garantía de que eso se iba a hacer, con lo cual ya está cerrada, no hay una posibilidad tampoco de viraje. Bueno, hay todas unas condiciones de producción que hay que tener en cuenta y que acaban condicionando incluso pues, la obra, ¿no? Eso por un lado. Luego estaba lo del crítico que aparece en el libro, que bueno, en el libro aparecen, lo ha dicho Pablo, dos voces de personas. Todo el resto son documentaciones pues eso, de empresa. Aparece la voz del protagonista de Eusebio Morcillo en fragmentos de diarios muy cortos, que son como párrafos de no más de 5 líneas, en las que básicamente habla de trabajo, o sea, no tiene, esa subjetividad no tiene más allá del propio trabajo, ¿no? Cuando está fuera de trabajo está pensando sobre el trabajo, lo que nos pasa mucho cuando estamos trabajando. O sea, ese trabajo tienes que lavar el uniforme, tienes que comerte yogures desnatados para cenar algo porque al día siguiente vuelves a currar. Pues es como esta rueda de estar siempre dentro del trabajo. Y la otra voz que aparece es la de Teodoro Bravo, que viene a ser como una especie de Carlos Boyero de la ópera, que es un personaje que es, bueno, o sea, es muy típico en la ópera de Barcelona. Ya me han dicho Guillermo y Pablo que aquí no están así, pero en Barcelona hay una cuartita plantada de wagnerianos acérrimos, super fans de Wagner, como si Wagner fuera a hacer una ópera nueva mañana. Están ahí, se han quedado ahí, orbitando en esa época, viven en bailes, etc. Claro, esta gente, para mí es interesante hacer un personaje así por dos razones. En el libro en el fondo se critica esta idea de intentar hacer un espectáculo total, ¿no? De esta idea a la que estamos tendiendo de hacer producciones que tengan el máximo número de estímulos posibles en el mínimo tiempo posible, ¿no? Como esta condensación de estímulos en las obras de consumo de arte, ¿no? Entonces ahí Teodoro Bravo sirve para criticar esta producción de obras. Lo que pasa es que como es tan cómico el personaje, al final a mí también me hacía entrar en cuestión de decir, ¿y entonces tú qué estás proponiendo? ¿No? Volver a Wagner, o sea, volver al arte puro, al arte que de verdad vale la pena, ¿no? A las cosas con valores, a unas obras, digamos, exacto, con una densidad real, ¿no? Estas son contraponiendo la obra de arte real a la obra de arte, digamos, pervertida de y entonces a mí me hacía gracia como hacer este juego, de poner a ese personaje ahí y ver un poco qué pasaba. Y lo que pasa es esto, que se acaba convirtiendo en un crítico loco, totalmente fuera de sí, que lo que hace es este ejercicio nostálgico de volver al pasado, ¿no? De pensar todo lo nuevo es basura capitalista, entonces lo que hay que hacer es volver al pasado donde las artes realmente eran artes. Entonces también me sirve para reír un poco de esta concepción nostálgica de la cultura, ¿no? Que hace que ante un panorama un poco desértico en propuestas culturales, digamos, que abran nuevos caminos, lo que hace es como retroceder y volver a un pasado más reaccionario, ¿no? Un poco esta idea del crítico ahí. Y aparte pues me hace mucha gracia un tipo que tiene un blog en un subforo de amantesdewagner.com, ¿no? Sí. Siguiendo aquí un poquito con el tema del crítico y de la actividad crítica como trabajo, ¿no? Al final, por si podíamos hablar un poquito de la autonomía que podía tener ese crítico siguiendo la línea que nos ha marcado Pablo y la precariedad dentro de este mundo también en relación
pone. Sí, claro. A mí me gustó de este libro mucho, me gustó todo, pero me gustó mucho el punto de vista, digamos, de que la precariedad en cultura no venga del lado, que también, de los artistas, sino de los trabajadores de la cultura. Creo que hay que marcar una distinción muchas veces la capacidad de enunciación de la propia precariedad dentro de la cultura la tienen justamente pues, quienes trabajan, ¿no?, con la cultura, que son los artistas, pero nunca los taquilleros, nunca los personal de museo, ¿no?, personal de sala, que antes solían ser funcionarios y cada vez son menos, ¿no?, debido a la externalización. En 2020, bueno, ahora ha salido en 2021, pero en 2020, cuando la pandemia del COVID, el sector cultural sufrió muchísimo y justamente quienes sufrieron la pérdida de trabajo fueron estas personas que se encargaban de vigilar, de cuidar, digamos que en la retórica cursi, casi de vídeo de televisión española, digamos, los que salvaguardan la cultura, ¿no? Pero luego en verdad nadie se acuerda de ellos al hablar de precariedad, y me parece muy positivo que tú sí lo hagas, ¿no? Porque, en fin, son ellos también los que mantienen este sistema. Ya os digo, salió un informe de la ONU que decía que justamente en España era uno de los países con mayor número de trabajadores autónomos, digamos. Ayer salió una noticia de que los editores de vídeo y youtubers, que ciertamente también es producción, también es industria creativa, iban a formar un sindicato, porque los youtubers están cobrando un dineral y no están cobrando nada, y encima son autónomos. Claro, los youtubers cobran un dineral de su propia, de las marcas que venden, ¿no?, de la publicidad de YouTube, pero los editores de vídeo no. Y sin embargo son los que sostienen, ¿no?, esto. Y claro, se suele hablar, cuando se habla de precariedad en el mundo cultural, suelen hablar justamente de los propios artistas, ¿no? Que claro, que está muy bien, pero también es perfecto oír las voces, ¿no?, de otra gente que trabaja también en el mundo cultural. En el Teatro Llure, en 2020, se organizó en julio un reparto de comida para los trabajadores del teatro, que se habían quedado para las familias, que se habían quedado sin trabajo. Claro, digamos que la capacidad de negociación la tienen los actores y los directores, ¿no?, las personas más reconocidas en este sentido. En cuanto a la crítica, claro, la relación entre autonomía y precariedad y la crítica, que es digamos, básica, ¿no?, que es que si el crítico hoy en día quiere ser autónomo, al precario, monetariamente, digamos, ¿no? Se premia a lo mejor con reconocimiento social, pero no es un reconocimiento virtual, que también puede ser social, claro, pero no es un reconocimiento, digamos, monetario, ¿no? De hecho, muchas veces es al revés. Los críticos que cobran, que trabajan en grandes medios de comunicación, son muchas veces los menos leídos, San Carlos Boyer y tal, que obviamente ese señor no sufre censura. Sufrió censura de OJ, dice, pero bueno, se fue al país y ya está. Pero no digamos que no es el ejemplo de crítico que quiero poner, ¿no? Porque no ni siquiera lo considero un crítico. Pero sí, verdaderamente la figura del crítico de arte desaparece como llave clave del sistema artístico, cuando emerge la figura del comisario, que pasa a sustituir al crítico, no al crítico en el sentido negativo de que critique, sino en fin, el que, digamos, interpreta, ¿no?, la obra, pero a sustituir al crítico de la mano del artista, ¿no? Es como quien trabaja con el artista ahora quien interpreta y quien da sentido, digamos, o significado a otros, a la obra. Y el crítico ahí pues está en el encrucijado, ¿no? Yo vengo, digamos, de la crítica de cine, durante muchos años tuve un blog muy joven, con 14 13 años, que obviamente ha desaparecido, y ahí pues eso era una ejercicio de crítico autónomo, digamos, ¿no? Cuando ya eres más mayor y no te apetece estar 4 horas o 5, 6 o 7, que son las que me tardan en escribir un texto, o las que supongo que tú también, no te apetece estar tantas horas trabajando, digamos, pensando sin cobrar, pues es otra cosa. Y si la ejerces, si eres autónomo, pues tienes que ser precario. La puedes ejercer en medios de comunicación que te convierten en un reservista. Bueno, hay casos que no, hay casos que no, siempre hay huecos. Pero digamos que la crítica, esto es una obviedad, cada vez está más reducida al ámbito del reseñismo, del nota de prensa y de la publicidad de la exposición, ¿no? De ver esta exposición porque me da mucho. Yo escucho la cadena hace mucho y ahí hay un programa, bueno, en fin, sábado por la mañana, no sé, en el que dicen, bueno, cultura en Madrid, ¿no? Y la última exposición que recomendaban era una exposición en los pasillos del centro comercial, una exposición de miniaturas, que obviamente piensas, ¿quién ha pagado, ¿no?, por esta promoción gratuita bajo el paraguas de la crítica?
En fin. Sí, o sea, yo creo que al final, o sea, cuando hablamos de crítica realmente estamos hablando de publicidad ahora mismo. O sea, la poca crítica que aparece en medios, digamos, suplementos, ¿no? La típica crítica que se consume, digamos, a nivel de público general, no es crítica, es publicidad de libros que salen en el mismo grupo y los mismos conglomerados que edita el periódico. Es decir, es que es inexistente. Hay dos críticos, yo creo, que crean mínima autonomía y todo lo demás es publicidad. O sea, yo creo que no existe la crítica a nivel de consumo amplio, ¿no? Luego pues hay mercados, etc. Pero el papel de crítica cultural a nivel, digamos, de una sociedad, ¿no? ¿Qué se lee? ¿Qué novelas hay? ¿Qué reseña de tal libro? Eso no es que sea malo, no es que no existe, es simplemente hacer una reseña de este libro porque ese es Barral y ese es Barral de nuestro grupo, fin de la historia, ¿no? O sea, Sí, totalmente. Bueno, pues si no queréis comentar nada más de este tema, algo que a mí también me ha llamado la atención y hemos empezado abriendo con ello, que era lo del sujeto fragmentario, y luego en el libro se habla de espectáculo total, ¿no? Esto que estábamos hablando antes. Y por otro lado, investigando por ahí vuestras intervenciones más públicas, ¿no? He llegado a una... Vemos que la caca sale de las alcantarillas y inunda el teatro y el teatro huele a caca y entre ellos se comunican, oye, huele a caca. Y al final, bueno, en fin, digamos que que es un pantano, ¿no? Que es una metáfora muy buena de un edificio grandísimo que además se comenta que se ha reconstruido, ¿no? Que el incendio fue real, ¿no? Pero ese sujeto también se mueve en aguas, en terreno en mierda, en terreno pantanoso. Podríamos hablar también de sujeto pantanoso, ¿no? El artículo 44 de nuestra Constitución dice que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Esto es una cuestión, sobre todo la parte de los poderes públicos, ¿no? Y la parte del acceso a la cultura. Siguiendo con lo que estábamos comentando del sujeto consumidor, ¿cómo se fomenta este acceso a la cultura? Es decir, ¿de qué partimos cuando hablamos del acceso ya a la cultura? ¿Qué es eso del acceso a la cultura? Es una escalera, en fin, accedemos a la cultura porque la cultura está por encima de nosotros, o es de fácil acceso, digamos, como el brin de leche en un supermercado. También la cultura que es, ¿no? ¿Qué concepción de cultura se maneja en la Constitución? Cultura es una tortilla de patatas, pero digamos que aquí se maneja como arte, ¿no? Como lo que viene, todo lo artístico, ¿no? Y claro, los poderes públicos. Y aquí hay una empresa privada que se dedica literalmente a dar acceso a un pago mediante a la cultura, ¿no? En ese sentido es muy interesante. Hablando también de la crítica, digamos que estilísticamente, cuando habla el crítico, Todorov, cuando habla el crítico, su estilo se contrapone a Estíbal, digamos, a la autoridad empresarial, por un lado, y por otro lado, a un capítulo en concreto, que es el capítulo de las opiniones, digamos, de las críticas, se puede decir también de las críticas, de los sujetos, no vamos a decir consumidores, de los espectadores de los espectáculos, ¿no? Y ahí, pues, se encadenan una serie de valoraciones que son valoraciones, por un lado, muy comunes, ¿no? muy reconocibles, digamos, que están flotando en la subjetividad contemporánea. Son valoraciones típicas, que son la forma más cotidiana de ejercer la crítica, ¿no? Al final es una forma cotidiana de ejercer la crítica, pero que la empresa las valora a su vez como si fueran lo único, ¿no? Es decir, se le da al consumidor, al espectador, la capacidad de decisión sobre la vida, digamos, y el trabajo de los trabajadores, porque se especifica en el contrato que el salario de cada trabajador dependerá de
la valoración. Claro, eso es un caso que creo que hay ciertas empresas que quizá no sean radical, pero es así. De hecho, yo me pongo muy nervioso cuando normalmente los aeropuertos está este emoji, ¿no? Que también es una cosa muy estética que te ha gustado, estaba limpio. Pues, yo no sé, yo no soy el que tiene que decir si el baño está limpio o no, quiero decir, ¿qué vais a hacer con mi opinión? Por un lado se me está reduciendo a una condición históricamente de pasividad, que es la condición con la que se asume siempre el espectador, ¿no? Por otro lado, hay ciertos escritores políticos, ciertos filósofos que no creo que quieren, bueno, y muchos artistas, ¿no? Peter Weiss, Discata, toda esta gente del siglo XX que querían activar al espectador, ¿no? Emancipar, digamos, al espectador. Justamente debemos hablando siempre de teatro, así es cuando habla del espectador, cuando empieza el espectador emancipado, también habla del espectador real, porque digamos que es un arte que es culturalmente un poco más elevado que el cine. Digamos que el teatro es público más que espectador, no se habla del público, y en el cine ya siempre se habla de espectador porque se entiende que ya es pasivo, ¿no? Entendiendo que el cine pues, es un arte, es el gran arte de masas, ¿no? En fin. No me acuerdo ya de lo que estaba diciendo, pero esta cuestión de la valoración, ¿no? Del peso que tiene la valoración en contradicción con la poca agencia que se supone que tiene un espectador, ¿no? El sujeto espectador. Claro, la cuestión que se plantea en el libro también es facilitar la experiencia del espectador, en que consiste en negar, como diría el crítico de Wagner, negar el origen, digamos, el origen cultural de la obra, cargarse a Wagner, ¿no? Utilizar a Siegfried y a Brunhilde como si fueran, en fin, tu tío y tu tía, como si fueran personajes de sitcom, ¿no? También, desde el punto de vista, creyendo que la obra es inmaculado, ¿no? ¿Es eso facilitar la experiencia del espectador? ¿O facilitar la experiencia del espectador es lograr un mecanismo, digamos, una educación estética, ¿no? En un sentido casi romántico, que logre que el acceso a la cultura sea más fácil o más direccional, digamos? ¿O facilitar la experiencia del espectador es convertir al espectador en el juez del propio producto y en el que a la vez está decidiendo sobre el producto, es decir, eliminar la autonomía, digamos, creativa del director de arte? Esto es algo que ha pasado en el cine toda la vida, ¿no? Desde que el cine es arte de masas, para muchas cosas está muy bien, ¿no? La organización de la cultura de masas no existe la masa, como decía Raymond Williams, en formas de entender la masa, pero el cine, justamente, pues las grandes producciones siempre ha habido esto, ¿no? Que el director no tiene, no es verdad, un autor, se dice, no tiene control sobre el producto final, ¿no? Y las películas de Marvel creo que ejemplifican muy bien esto, de cómo no tanto la crítica, antes si una película se invertía muchísimos millones, si la película era un fracaso de crítica, la película era un fracaso para todo el mundo, para el productor y para el director. Ahora, la película es un fracaso de crítica, pero un éxito de público, y no tanto de que vaya mucha gente a verla, sino de que se hable de ella y de que las reseñas, digamos, en Amazon y en las páginas de venta de productos, de merchandising y tal, que el producto se mueva y sea reconocible, eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno. Y eso luego se tiene muy en cuenta, es decir, al final se hacen estudios de mercado, que es un poco lo que se dedica a esta empresa, ¿no? Hacer estudios de mercado. Pero bajo esta coartada, digamos, del artículo 44 de la Constitución, ¿no? Eliminando la idea del poder público. Claro, si entendemos que el único poder que puede facilitar el acceso a la cultura es el poder público, sería también una cosa un tanto problemática, ¿no? Entendiendo que es el poder público, ¿no? Si es solo el Estado, puede ejercer también un control disciplinario, ¿no? Al final muy dirigido a fomentar cierto tipo de formas culturales en otras, ¿no? Bueno, me interesa, porque son temas todos que están en el libro de Yaiza, entonces, bueno, pues, si quieres. Sí, lo primero que voy a comentar es el tema de la mierda en el porque al final el libro sale de ahí, o sea, sale de una imagen en la que yo estoy trabajando en teatro y efectivamente me imagino una gran ola de mierda cubriendo toda la platea. Y es a partir de ahí que se empieza a construir la historia. De hecho, cuando leí tu ensayo, una parte que me enseñó la historia fue una frase que dices que es que la mierda, como todo lo feo, tiene un claro tono conclusivo. Y dije, pues efectivamente es así porque es lo único que a mí me permitía ir hacia un cierre de la novela.
y lo único que podía cerrar ese intento de recrear o de generar un espacio para la belleza, ¿no? De hacer esta ficción de que hay un lugar en la sociedad que es autónomo y no tiene nada que ver con el sistema capitalista, ¿no? Y que es la belleza. Esta ficción solo se puede cerrar con una irrupción de la mierda, ¿no? Está este tema de cómo en el arte, ¿no? Se ha querido ver muchas veces como un espacio autónomo, como un lugar donde las leyes de la realidad no llegan, ¿no? Y entonces un poco la idea de la facilitación de la experiencia del espectador es el facilitar primero la idea de experiencia, ¿no? De entender que la cultura o que el arte es una experiencia. Eso también da para bastante. Realmente es una compensación social. Es decir, cuanto más complicado es generar una experiencia real, compartida, comunitaria, del tipo que sea, generar una sociedad con relaciones reales, más necesitados estamos de compensar a través de experiencias estéticas o como le queramos llamar, artísticas, lo que sea. Por eso también está escalada en que los productos sean cada vez más estimulantes, ¿no? Entonces, para entrar en esta experiencia necesitamos un facilitador, que es pues, el acomodador de toda la vida, pero que ya no es acomodador, porque él también forma parte del espectáculo, ¿no? También me interesaba el tema del teatro, porque el teatro tiene esta ficción de que viene a ser el último arte que todavía es participativo, ¿no? O se quiere vender la idea de que el teatro es una experiencia comunitaria en la que, bueno, yo sé, leía hace poco un dossier de un teatro, que no me acuerdo cuál era, de aquí de Madrid, que pues hablaba de que querían que el teatro era como la última asamblea pública que existiera. Yo no sé a qué teatro han ido, pero que me lo digan, por favor, porque yo la última vez que fui al CDN estaba todo el mundo, o sea, una sala llena, a rebosar, todos sin mascarilla, o sea, yo no sé qué tipo de asamblea es esa, en la que, no sé, o sea, nos estamos reuniendo aquí para que, no entiendo yo lo de la asamblea ni del participativo, ¿no? Al final es una ficción más como votar, ¿no? Votas, pones tu voto y te crees que estás participando de alguna manera en una configuración pues, de un sistema en la que en realidad esto es una performance, ¿no? Entonces el facilitador lo que hace es ayudar a, o digamos, ser una pieza más de una interpretación de una obra de teatro, ¿no? Y por eso es un teatro, por eso es el Warhol, porque al trabajador se le dice que no tiene que interpretar un papel, tiene que ser, tiene que encarnar el papel que está interpretando, ¿no? Eso es lo que pasa también con el trabajo, sea cultural, sea del tipo que sea, cuando tú estás siendo aquello que estás representando, ¿no? El tema del cuerpo también, ¿no? De poner el cuerpo 8 horas al día o 10, las que sean, al servicio de una acción, al servicio de una función determinada y tú te vas convirtiendo en eso, ¿no? Pues eso. Bien, bueno, por otro lado, podríamos hablar también del tema de la enajenación y de la alienación, ¿no? Porque yo creo que es bastante relevante. Ahora estábamos hablando de una ficción como el teatro, como ficción tanto público como la propia obra se muestra en su conjunto, ¿no? Y al fin y al cabo parece que, bueno, esta idea de empresario de sí de cada uno de los trabajadores, de actividad o de esa inversión total en el espectáculo artístico por parte de los espectadores que bueno, no se pueden llamar clientes, ¿no? Crea como una homogeneidad entre todos en base a todo eso que los aliena y que los enajena dentro de esa propia ficción que se crea entre todos, ¿no? Que piensen nosotros de todo esto. Y para ir activando un poco al público, mientras ellos pueden hablar un poco de esto, después podemos coger unas preguntitas para poder dinamizar un poco y que no sea un trílogo, ¿vale? Entonces vamos a ello. El tema de la enajenación, pues acaso no nos ha tocado. Sí, y ahora me he acordado de una cosa que
con el tema de la crítica y con el tema de esto de que hablamos de que aparece como una reseña, ¿no? Son reseñas, al final son, bueno, reseñas de Amazon, o sea, son exactamente, o sea, lo que cojo es el formato de la reseña de Amazon, que soy adicta a leer reseñas de Amazon, me encantan las horas de reseñas de Amazon, y las aplico a criticar pues, una obra de Wagner, ¿no? Cómo se hace una crítica de Wagner a través de una reseña de Amazon. Porque creo que en la reseña de Amazon hay concentrado algo muy propio de lo que es la crítica, de lo que es el consumo cultural y de lo que es la posición del espectador hoy en día, ¿no? Que es decir, no, tú no solo eres espectador, sino que como consumidor tienes derecho a opinar y esa opinión que tú tengas va a tener una repercusión sobre la realidad. O sea, realmente más poder que esa crítica, ahora mismo no hay ninguno, ¿no? Entonces, es muy gracioso porque al final todo se mide por estrellas, ¿no? De 1 al 5. Estamos entrando un poco en esa... Al final es una gramática, ¿no? Las 5 estrellas es todo, se puede medir así. Si vas a Goodreads, Tractatus, no se puedes poner de 1 al 5, ¿no? Ese lenguaje yo creo que va muy en consonancia con el PowerPoint, creo que son como lenguajes muy actuales y que tienen una cultura visual muy completa y que parecen muy simple y en realidad no es nada simple, porque el PowerPoint también tiene esta complejidad de generar un sujeto a través de frases motivacionales súper sencillas que ya están bien, porque ya generan una acción, o sea, como ideología funcionan perfectamente, ¿no? Y un poco para mí la clave está por ahí, por explorar este tipo de lenguajes a qué tipo de sujeto nos están remitiendo. Y ahora continuando con esto de la imaginación. Yo ya no creo tanto como en esta idea de la enajenación, de la alienación, del sujeto alienado que de golpe toma conciencia de una ideología y entonces de golpe, ¿no? Como se da cuenta. Porque pienso que la ideología está realmente en la cosa, es decir, son las relaciones de textos, de discursos, de realidades, lo que genera una ideología y lo que mete a este sujeto en este entramado. Esto yo creo que tú también lo hablas mucho en tu ensayo, en la parte de la lectura de las gafas, de los ambiguos, que es esta idea de la ideología, ¿no? como que de golpe te quitas las gafas y te das cuenta, tú también criticas esta idea de la crítica como un poco omnipotente, ¿no? Como esta idea de la omnipotencia de la crítica, de decir, no, venid para acá que yo os voy a contar cuál es realmente la realidad que nos estoy dando cuenta. No se trata tanto de eso, sino de, yo creo, conseguir leer las relaciones de textos en los que ya estamos metidos, ¿no? Y si algún papel tiene la crítica, yo creo que es más el de ir interpretando en el mismo medio, no del salirse las cuentas, sino de estar ahí y de tomar conciencia con el sentido de ir trabajando todos los discursos que generan esa realidad. No hay un discurso de una realidad, sino todo esto mucho más claro. A mí la reseña de Amazon me interesa mucho, porque esta condición estética de sujeto contemporáneo es la reseña de Amazon, no es la condición del espectador también, pero es sobre todo la reseña de Amazon, porque viene de falsa autoconciencia de poder, digamos, ¿no? Sobre la obra y sobre el mundo. Al final es una forma de dotarse a sí mismo de una autonomía que no tenemos, pero que estéticamente digamos la que tenemos que yo creo que es la condición. Creo que en ese sentido el libro, tu libro es súper acertado al incluirlo y además al ponerlo a la crítica, digamos, en un sentido más clásico, canónico. Vamos, yo creo que es donde se verdaderamente
donde se va a ver si dentro de 200 años de arqueología y de nuestra época de los objetos, pero también de la reseña. En cuanto a la alienación, estoy un poco de acuerdo con Jack también, que ciertamente ese concepto quizás no se puede ser aplicado como a la ligera, ¿no? Quizás al escultor contemporáneo, que tiene algo de inocente, pero digamos, de una inocencia insuflada por la propia institución o por el propio poder cultural, insuflada, digamos, por la institución en el sujeto y reproducida por la institución, ¿no? En el sujeto. Y esa inocencia yo creo que es la que permite, que es una inocencia de la que muchas veces pues, no somos conscientes, ¿no? Tanto de consumidores, esa inocencia yo creo que es la que permite ciertos juegos y ciertos juegos de poder, digamos, por parte de instituciones culturales, no públicas, sino grandes empresas de la industria cultural, digamos. Pero es una realidad tanto de acción como de una inocencia insuflada por la institución o por la industria creativa en el sujeto, a través además de esta idea de creatividad y de emprendimiento que conecta de hecho con el reseñismo totalmente, porque es una forma de creatividad también. Es una forma de creatividad que no requiere muchísimo trabajo y por lo tanto es fácilmente ejercible y cuya consecuencia directa es fácilmente reconocible, ¿no? Y por lo tanto se puede medir en ese sentido, ¿no? Se puede medir como eficaz, digamos, aunque luego no lo sea, pero se puede medir como eficaz y a la vez pues hay una conversación colectiva, ¿no? Que es algo que Internet facilita y que antes faltaba, salvo que te pusieras en la cola del teatro a hablar, ¿no? Es algo que sigue pasando, ¿no? En la cola del teatro, digamos, en la sala del teatro, en la ópera sobre todo, yo no voy mucho, pero es esta cosa de... Hay una pervivencia, ¿no? Del comentario allí, que yo creo que claro, ahí no se escuchaba por la institución por el artista, ¿no? Pero las reseñas de Amazon, de Google, lo que digamos, y eso yo creo que lo central es, digamos, la inocencia. La última pregunta que quería hacer es muy rápida y es ¿por qué se llama curling? Porque es un deporte, es uno de los últimos dos deportes, y ¿por qué decís que se llama curling? Y ya hablemos con la curling. Pues, a ver, el curling realmente no aparece en toda la novela. Esto es porque cuando yo estaba escribiendo el libro, al principio de todo, perdía muchísimo tiempo mirando vídeos en YouTube. Y uno de los vídeos que me saltó en YouTube fue la final femenina de curling de Canadá contra no sé quién, y era un clip de vídeo muy corto de 10 segundos en el cual el equipo femenino de curling, pues la jugadora, imagino, la principal, la jefa del equipo, tira la piedra, no sé si sabes lo que es el curling, son como unos bombos en el cielo. Tira la piedra de curling en una línea recta y ellos van las dos del equipo a barrer delante de la piedra con toda la fuerza del mundo, muy frenéticamente, o sea, todo su deseo está concentrado en barrer el hielo, ¿no? Y de golpe ves la piedra que llega al centro de la piana, esa que tiene dibujada en el suelo. Entiendo yo que gana la piedra y se vuelven locas, se ponen a gritar como desesperadas, se abrazan, lloran, ¿no? Y yo estaba viendo eso y dije, hostia, esto es el capitalismo, o sea, esto es la explotación laboral. Estamos todos como desgraciados barriendo el hielo, no tiene ningún sentido, es absurdo, no hay nada más absurdo que esto y se nos va la vida aquí. Y cuando nos vamos, pues queda una pista de hielo vacía, blanca, sin sentido, ¿no? Y por eso se llama curling. Así que... Muy bien, pues si tenemos alguna pregunta por ahí, Jorge. Aparte de pregunta, voy a aprovechar para cambiarla. Ok, vale. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias a Pilar, a Yaiza y a Pablo por esta sesión tan estupenda. Bueno, y por supuesto a Nieves, que está aquí en clave, a la biblioteca, a Jorge, y a todos los proyectos y demás, a Pablo, que están haciendo
Bueno, yo voy con ventaja, porque me he leído la novela, que es fabulosa y lo recomiendo a todas y a todos. Quería que, bueno, hay una cosa que me interesa muchísimo en la novela y que creo que justo coincide muy bien con esos juegos de lenguajes, de formatos y más, que partiendo de que, bueno, es que no sé si hace muchos, o sea, no voy a hacer spoiler del contenido, ¿no? Pero la novela está dividida como la tetralogía del Anillo de Wagner, entonces pues ese juego de lenguajes tan profanos como es el PowerPoint metido en la estructura wagneriana, pues no sé, reírte pero a la vez tomarte muy en serio la distinción alta-baja cultura y cómo poder dar una vuelta me gustó mucho. Pero bueno, yo tenía dos preguntas sobre todo, ¿no? O bueno, dos cosas para que nos habléis ahora. La primera es una de las cosas que me parece geniales de la novela a la hora de abordar las narrativas de la precariedad, que es lo que nos trae aquí, es que es una novela desde la metáfora del pantano y la caca, pues muy asfixiante, muy agobiante, como son las situaciones de precariedad, pero a la vez es una novela de humor y que conjuga esos dos registros. Es una novela en la que te ríes, a la vez pues que lo pasas muy mal y que realmente hay situaciones muy angustiosas. Entonces, pues eso, que si podéis hablar un poco de narrar esta precariedad tan bestial que lleva, cuando leéis la novela lo veréis, a resultados muy devastadores en los sujetos, pues que también comparezca el humor, ¿no? Me parece una cosa muy interesante. Y la segunda era un poco que justo, contraviniendo un poco al comentarista y a la novelista, que yo creo que hay otra voz, y a mí me parece las más interesantes en la novela, que sí que es propia y que es, me parece, la que más evoluciona, y que es la de Asenjo Wunder, Asenjo Maravilla en alemán, que es es el jefe, digamos. La cara visible de quien sería el responsable, ¿no? a quien dirigirse los trabajadores a la hora de pues, elevar sus malestares, pero también es el que les dirige a ellos. Entonces, pues me parece muy interesante este personaje, su evolución, precisamente porque vemos que él también es, digamos, fruto de esa subjetivación precaria, que él ha estado donde ellos estaban. Entonces, vamos, pero decía porque me parece el personaje el más conseguido, porque es de una primera impresión, ¿no? De una persona por la que sientes total repugnancia, pues cómo ver ese proceso de ver esa precariedad no ya en los curritos, sino también en las propias altas esferas de la organización empresarial, y ver que la empresa está por detrás, que no es él exactamente, pero a la vez sí, todo ese juego de ambigüedades me ha gustado mucho. No sé si queréis contestar o recoger. Y luego cogemos discusión. Pues gracias, Guillermo, por la lectura. Es verdad, también está la voz de Ajenjo y no me acordaba. Ajenjo es jefe, pero es jefecillo. O sea, también me interesaba como huir un poco de esta distinción entre el currela y la empresa, porque al final la cuestión es que está todo muy diluido, ¿no? No hay una mano invisible manejando, no hay un gran jefe que tiene una intención de someter a los trabajadores, sino que va subiendo esferas y todo el mundo se va viendo que el último acomodador. Y de hecho el jefecillo había sido acomodador y probablemente Stephanie González, que es la jefa del tercer sector de entretenimiento comarcal, no sé qué, también había sido antes jefecilla. Entonces está todo como muy mezclado, ¿no? La explotación es del jefe hacia los trabajadores, pero el mismo jefecillo también se explota a sí mismo. Entonces, relacionándolo un poco con esto que hablas de ese ambiente opresivo, que es realmente asfixiante, es agobiante, ¿no? Pasa esto, que en la empresa toda esta retórica y todo este discurso al final lo que hace es agobiar, y eso se nota en la novela. Es una novela agobiante, pero la acabas leyendo, y ahora la leía al principio cuando venía, hostia, es que es agobiante, ¿no? Aguantar una novela así te vuelve loco, o sea, puede acabar en psicosis, y de hecho lo que le pasa al jefecillo, a Ajenjo Wunder, acaba en psicosis, o sea, acaba identificándose
con la empresa. Él y la empresa son lo mismo, ¿no? O sea, hablando un poco con términos, está esta cosa del deseo del otro, de Lacan. Entonces, lo que ha pasado con Henry Wunder es que integra el deseo del otro hasta hacérselo suyo. Entonces ya no distingue lo que es el otro, que sería la empresa, de lo que es él, y acaba en psicosis. Es un personaje psicótico. ¿Cómo se puede escapar de esta psicosis a la que me induce el trabajo? Yo, el mecanismo que encuentro en la novela es la parodia. O sea, a través de la parodia es como el mecanismo que a mí me sirve para generar una distancia crítica, generar una distancia que te permita ver, digamos, las tuberías de esos discursos, ¿no? El tramo de qué está hecho, cuál es la materia de estos discursos de la empresa. Y desde la parodia, desde esta risa, es un humor para mí un poco liberador, en el sentido de no es lo mismo estar inmerso, sufriendo, asfixiado, que estar metido y poderte reír. O sea, es un matiz, ¿no? Pero no es lo mismo. Eso, yo creo que es lo único que te permite, hablando de subjetividad, pues generarte tú un poco tu ranchito o tu identidad y poder seguir en esa rueda, porque de esa rueda no se puede salir, no se puede elegir. Me voy al campo, voy a ir al campo y ya voy a pasar estas dinámicas. Pues bueno, una persona se puede ir, ¿no? Los demás se tienen que quedar. Entonces, ¿cómo hacemos para quedarnos y hacer una vida buena dentro de una vida mala, ¿no? ¿Cómo se hace? Yo se me sale ahí. Entonces, bueno, yo creo que el humor ahí tiene esta función, tiene este papel de generar una alternativa. Dentro de lo que hay, que es real, que no puedes escapar a lo real, generar una alternativa. Y es un humor que yo creo que alcanza a todo, porque luego están las conversaciones de Orbital, que también esto pasa mucho, ¿no? Que es un humor que yo creo que ha de llegar a todas partes, porque siempre que se hace una novela, digamos, crítica o que se lee lectura política, al final siempre el mensaje es el mismo, es un poco de... Y al final se casó y como lo perdices, que es, bueno, al final se genera un nosotros y vamos a generar un nosotros, y desde el nosotros vamos por fin a poder romper las cadenas. Como bueno, alguien ha intentado generar un nosotros, porque meterse en un sindicato, alguien ha intentado. O sea, las conversaciones de las asambleas eternas, en las que se debate eternamente lo mismo, no van a ningún lado, asfixian, también frustran a la persona que está metida ahí, de eso también nos podemos tener que poder reír. Es decir, de ese generar en nosotros también es importante reírse, para ver cuáles son las limitaciones, cuáles son los problemas que se generan al intentar meterse ahí, ¿no? Porque si lo estamos haciendo en serio, vamos a ver realmente en serio lo que hay, ¿no? Las conversaciones de Orbital que muchas veces es, bueno, camarada, ¿quién ha pagado la cuota del sindicato? Porque es que nos ha pagado, entonces no podemos llamar al abogado porque nos han dicho que no le volvamos a llamar si no hay al consumo que pague la cuota. Bueno, es que el tesorero tal, bueno, es que me estás acusando de robar, bueno, estas cosas, ¿no? Pasan, entonces ese también es en nosotros. Y el humor yo creo que tiene que alcanzar a todos los estratos para resultar realmente liberador. No te acabas tomando también un poco en serio a ti mismo, generando unas utopías muy fuera de lo que realmente se puede hacer y generando más frustración, ¿no? Por ahí va la cosa. ¿Alguna pregunta más? Claro, hay algo más que quiera. Que igual hay algo más que quiera intervenir. ¿Hay algo más que quiera? Sí, yo creo. Ah, bueno. Me pongo el micrófono y les cuento. Bueno, yo quería reflexionar sobre... Yo también me he leído la novela. Y lo que más me gustaría reflexionar es cómo coges el mundo del teatro, o sea, de las artes escénicas, pero no solo para hacer una crítica cultural, sino que reflexiona bastante bien desde la performatividad de la mierda que es el trabajo, de cómo todos vamos ya performateados, o sea, de cómo todos ya previamente incluso a tener el primer trabajo llegamos todos puestos, servidos, lavados, peinados o peinadas
a recibir la mierda, que está también estupendamente, porque no es una metáfora, es la mierda, la humillación del mundo del trabajo, que yo creo que en todos, absolutamente todos los trabajos empieza la humillación de 1 a 10, pero nunca jamás este. Y bueno, lo de dar risa a tope contigo, compañera. Pero yo tomaría la risa como una primera parte, no solo para aguantar el mundo del trabajo, sino para afrontarlo. Y la pregunta es, desde tu punto de vista, después de haber trabajado y después de haber escrito la novela, ¿el mundo del trabajo tiene arreglo? Es decir, ¿la disciplina militar de guerra que nos hace mamá se puede cambiar? ¿O crees que es que hay que dinamitarlo directamente? En dos partes. Es verdad, primero lo que dices al principio, en realidad ese es el tema del libro, o sea, porque está ambientado en un teatro, es porque el que llega a trabajar ahí llega a ser un actor, o sea, ya llega con un papel, y ese papel ya no tiene de antemano, no se ha dicho nadie, ya sabe perfectamente que lo tiene que representar. Desde el momento en el que aparece en la entrevista de trabajo, como el entrevistador interpreta todos los gestos en una clave actoral, ¿no? Pues estoy haciendo un casting al final, y entrando por ahí y acabando saliendo como el perfecto bailarín del teatro, ¿no? Sobre lo de si hay posibilidad de reforma o no, pues o sea, yo he acabado la novela con una inundación de mierda, de la cual los burgueses de la platea salen arrastrándose por la Rambla y la gente no los socorre porque piensan que es una performance de la Furatita. Vale. Bueno, muchas gracias a los tres por la moderación y por el diálogo. A ver, tenía dos preguntas en realidad, que eran un poco una y una, pero en realidad podéis casi igual responder los dos a las dos, porque los dos habéis hablado de cosas que tenían que ver con eso. Y a ver si consigo sintetizar, porque he apuntado muchas cosas. O sea, la primera iba un poco por la línea de esta cuestión, ¿no? De la dificultad de representar al sujeto fragmentario, la experiencia fragmentada. Además me gusta mucho esa formulación, ¿no? De la precariedad como una especie de vacío de subjetividad, porque además precisamente en la sesión pasada, ¿no? Fernando Broncano ponía mucho hincapié en la importancia de entender la precariedad no solo en su dimensión material, no solo como pobreza, sino también como precariedad agencial, precariedad epistémica, ¿no? Incapacidad de actuar, incapacidad de relacionarse con el conocimiento. Y entonces la pregunta, y bueno, vinculado además con la cuestión de esa idea de Jameson, ¿no? De la estética como producción de subjetividad, ¿qué elementos, si es que encontráis un elemento más fructífero o más interesante hay o puede haber en la forma narrativa, precisamente, frente, además vinculándolo con lo que hablabais de esa crítica, ¿no? Un poco a la idea de ideología como desvelamiento, como descubrir la verdad de algo, ¿no? La importancia de la forma narrativa para precisamente relacionarse con esta idea de la precariedad como una fragmentación también pero ya no solo de la experiencia, porque además conocemos clásicamente, ¿no? El vínculo entre narración y experiencia desde Benjamin, pero también parece importante el vínculo entre narración e identidad, ¿no? O sea, incluso pensando la identidad como una forma de subjetivación y vinculada con la producción de un nosotros, ¿no? Que también Fernando hablaba de eso, ¿no? De la importancia de pasar de la vivencia individualizada de la experiencia de la precariedad hablaba a propósito de la novela de Belén Gopegui, ¿no? A los lazos de fraternidad como una forma de afrontar, desnaturalizar esa precariedad. Entonces, bueno, habéis mencionado muchas cosas respecto a los elementos que te aportaba la cuestión de las diferentes formas de narrar. También, además, bueno, Nuria hablaba también en su investigación de Pardo Bazán y de Luisa Carnés, ¿no? Como de la literatura como archivo, y creo que precisamente el formato que tú eliges de narración tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno,
habéis mencionado muchas cuestiones, pero digamos en esa confrontación frente a lo que sería un discurso más teórico, más conceptual, que explique la precariedad en sus condiciones, pues qué elemento veis que puede aportar, si es que veis que puede aportar alguno, la narración, ¿no? La literatura en este caso. Esa era una de las preguntas. Y la otra en realidad tenía que ver también con una cosa que ha planteado Pablo, pero bueno, que he entendido que tú compartías, ¿no? O sea, la importancia de entender el trabajo creativo como trabajo. Y además, claro, planteas, ¿no?, que un poco también la idea de la novela, del libro, tiene que ver con criticar o cuestionar esa idea de la cultura con mayúsculas, si queremos decirlo así, ¿no? Pero claro, pensando justamente en esa idea de industria cultural adorniana, que tiene muchas dimensiones, pero que una de ellas es justamente generar esa fricción entre dos conceptos como industria y cultura, ¿no?, para señalar que la industria de alguna manera pasa a formar parte de una esfera mercantilizada que antes no estaba. Entonces, claro, esto, por la parte que tiene que ver con la cuestión de los trabajadores de la cultura o incluso con la relación de la crítica y la autonomía, es evidente, bueno, por lo menos me parece más claro, más intuitivo por qué la cuestión del trabajo es importante, pero en el ámbito más creativo, más artístico, claro, esa idea de reivindicar que no es un proyecto o que hacer proyectos también es un trabajo, ¿no?, que no es solo un acto creativo, sino que tiene que ver con eso, en realidad está jugando un poco a invertir, ¿no?, la idea de industria cultural, o bueno, tensionarla en una especie de vuelta de tuerca. Entonces, no sé si también podíais, si le veis algún sentido a esto o no, cómo lo veis. A ver, lo primero era la precariedad y la forma. Sí, o sea, es un poco lo que decía al principio o sea, en el momento de escribir la novela, ¿no?, de cómo lo vas a encarar, empiezan a surgir las preguntas y los problemas. Primero, también porque la misma novela te pone pues, una forma, ¿no?, de la clásica, en la cual el personaje con una interioridad, con una complejidad, con unos conflictos internos, se mete al mundo, etc. Es como una estructura de la novela burguesa clásica. Entonces, a partir de ahí, es como ante este modelo es que empiezan a surgir las preguntas cuando tú intentas representar algo que no encaja ahí. Entonces, lo primero de todo, este personaje no puede tener una subjetividad, no puede tener una integridad total, porque el mundo, el espacio en el que lo estás metiendo, no le permite tener esa subjetividad, ¿no? Son cosas que ya te da las mismas decisiones que vas tomando creativas a la hora de ir construyendo la novela. Entonces, no me permite explicar lo que quiero explicar sobre el personaje, el hacer de él alguien íntegro, alguien que se percibe a sí mismo de una manera íntegra, que tiene, ¿no?, una historia previa, una historia posterior, porque es alguien directamente inserto en un presente continuo en el cual empiezan a avasallar todos estos discursos. Entonces, esta fragmentación, digamos, viene dada en el momento en el que empiezas a trabajar con un personaje así. Es decir, la precariedad no solo es un tema, es forma porque al inserirlo en un lugar que es precario, automáticamente el personaje lo va a ser, ¿no? Son como consecuencias lógicas. Y de hecho, al principio de trabajar la novela, que la empecé a trabajar en la Fundación Antonio Gala, allí hacíamos unas reuniones con el resto de residentes, una beca de residencia, entonces hay como artistas, escritores, músicos y tal. Entonces se iban compartiendo los textos y se iba hablando. Y uno de los temas que al principio era, ostras, es que este personaje no tiene profundidad, le falta profundidad, ¿no? Es muy gris, pero es que no puede ser de otra manera. Entonces yo me planteaba cómo darle complejidad a este personaje, hasta que me di cuenta de que no iba de eso, de que precisamente la novela iba de cómo de grises nos hace el trabajo, ¿no? Entonces ahí está un poco la dificultad de generar una historia con alguien que es gris. Pero realmente
no solo es posible, sino que es real, porque es la historia, o sea, es la narrativa en la que vivimos, o sea, en la que estamos, ¿no? Es la narrativa que nos da el trabajo. Todos estos textos generan historias de vida, generan sujetos. Entonces yo creo que era interesante usar la forma de la novela, mostrar cómo se agotan, ¿no? Cómo se agotan algunos clichés típicos de la novela, del personaje, de la vida musulmán, ¿no? Del personaje que evoluciona hacia una conciencia, de una edad adulta, hacia una subjetividad, digamos, ilustrada, y mostrar también cómo los espacios están formados ya no de lugares transitables, reconocibles, sino de discursos que vienen de todas partes, que nadie en concreto emite, ¿no? Porque no los dice nadie en concreto, son dichos por la empresa, el espacio de la empresa son los propios discursos que la empresa produce. Entonces, ahí está un poco de la y la otra. Del sentido, de algún modo, de defender el carácter de trabajo, precisamente del trabajo creativo, frente a una idea, digamos, de cultura que lo que podría haber buscado es precisamente autonomizarla o aislarla de esa lógica, ¿no? Del trabajo, digamos. Sí, es esto, o sea, entender hoy en día, creo, la cultura como un ámbito autónomo, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y a mí lo que me interesa también mostrar es cómo bueno, un poco lo que habla Pablo también en el ensayo, de que la estética hoy en día es una pátina que lo que hace es hacer más consumibles los objetos de consumo. Es decir, la belleza, ¿no? Lo que tenemos por belleza, es que la ópera es muy representativa de esto, ¿no? Porque cuando trabaja en esta idea de belleza está súper desfasada, en el fondo, ¿no? Como ese concepto de belleza hoy en día simplemente es una pátina que nos sirve para enmarcar una maquinaria que va funcionando, que da igual lo que vende, ¿no? Porque en la novela lo que se vende es la pura representación, no se vende otra cosa que experiencia de una representación, ¿no? Pero como está envuelto con este lacito de la cultura, pues parece que es otra cosa, ¿no? Y no es así, o sea, eso sí que sí podemos hablar que es un engaño, ¿no? Porque en el fondo ni hay diferencia entre alta y baja cultura, ni hay diferencia entre cultura y cualquier otro tipo de industria. O sea, todo forma parte de la producción por la producción. Bueno, las preguntas. Muchas gracias, Jorge. En cuanto a la cosa de la forma narrativa, pensaba yo que manejo más la cuestión de las imágenes, pensaba en la condición. Pensaba justamente en la diferencia entre, digamos, clase obrera, ¿no? La condición obrera y la condición precaria, ¿no? Que una es muy fácil de representar, la obrera, digamos, porque conforma una identidad, ¿no? Podemos discutir que la identidad es siempre relacional, ¿no? Está caído, pero conforma una identidad y por tanto es totalmente representable, reproductible y alienable, digamos, ¿no? Estetizable, ¿no? Y la estetización pues, comporta siempre algo de alienación. Y podemos pensar en muchísimas películas, incluso series de televisión sobre la clase obrera que su propio discurso se les come, ¿no? Sin embargo, la condición precaria, yo diría que es ciertamente irrepresentable en su totalidad, ¿no? Justamente porque es una condición y lo otro es una identidad. Pasa con la condición humana, ¿no? Cuando se habla de la condición de esta película, representa la condición humana, es como, uff, ¿no? Este peso que se le da, esta solidez que se le da a estas películas de Bergman, de Tarkovsky y tal, no representa nada, ¿no? O sea, una historia, pero representa la condición humana. Y cuando se intenta fomentar la representación de la precariedad cultural, digamos, como en esta serie de Netflix, que está ocurriendo, que se veía la serie de la diversidad, digamos que ellas eran precarias, pero luego no, eran feas, pero luego no, era todo así, ¿no? Y es una escritora que es precaria, que vive en España, Valeria Dumey. ¿Cómo? Valeria, sí. Claro, en ese sentido, creo que el cine, pues, el trabajo con imágenes en movimiento, narrativamente es, digamos, incapaz de
o por lo menos no se me ocurre ningún ejemplo narrativo, de cine narrativo. Sin embargo, sí se me ocurren formas más de videoarte, de cine experimental, de cine documental, ¿no? De cine directo, que no tanto representen como reproduzcan una imagen de ese trabajo, ¿no? Que al final es lo que yo creo que se puede hacer con las imágenes. La forma narrativa, sin embargo, creo que sí que es capaz de, pues justamente con el fragmentarismo que utiliza Yaiza, o con cierta construcción de modelos alternativos como los de Lego Baby, ¿no? En la propia narración, que son casi estructuras que no son utópicas, sino que son antiutópicas, que son muy realistas, pero que pues, en fin, la creación de nuevas estructuras de posibilidad. Creo que ahí está como la clave, ¿no? De que la forma narrativa quizás sea literaria, sea superior a la de la creación con imágenes. En cuanto al trabajo colectivo como trabajo, cultural como trabajo, claro, si partimos de una, de una desconfianza en el concepto de trabajo, de la que se parte muchas veces, con razón, ¿no? Y de la que se parte también desde el trabajo cultural, ¿no? Más de los artistas que son conscientes quizás de que, de que es un poco peligroso, por un lado, identificarse con el trabajo, ¿no? Porque justamente se supone que aquello no es un trabajo, ¿no? Y esta idea del acceso a la cultura también modifica la relación que mantenemos con la cultura como trabajo, ¿no? Es imposible concebir las dos cosas a la vez, ¿no? Y por otro lado, pues desapareció el mecenazgo, ¿no? Que es lo que mantenían los artistas artesanos durante la historia, los escritores también, y que cómo se produce, ¿no? Quiere decir, las obras de arte cuestan dinero, no tanto las literarias, pero vamos, todo lo demás, los gastos de producción son altísimos. No se trata solo de costear los gastos de producción, sino de poder vivir también de lo que al final estás haciendo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la única forma, se me ocurren dos, ¿no? Pero la primera es verdaderamente identificar un trabajo remunerado, identificarnos, por mucho que nosotros desconfiemos del trabajo. Otra solución, digamos, la solución es una renta bastante universal, ¿no? Que pueda permitir que, en fin, que no se tengan que pagar los propios artistas que no puedan vivir, ¿no? De ello porque tienen que pagar los gastos de producción o incluso la cuota de autónomos altísima por lo poco que están obteniendo de su obra, ¿no? Al final es pues, en fin, es una concepción capitalista, digamos, mercantil de la obra de arte, que a no ser que la entendamos como mero acontecimiento, por eso la performance es tan interesante en ese sentido, porque en fin, el acontecimiento, digamos, que no se puede instrumentalizar mercantilmente, pero si ya tenemos un producto que se distribuye, ya sea un libro, una forma de libro, o sea, en fin, un cuadro, o sea, un vídeo, ¿no? O una canción, claro, en la distribución, por el final, siempre hay este juego, ¿no? de ganar y de perder. Y nada, eso. Hay algo últimamente. O sea, que yo creo que el tema de si es un trabajo o no, o sea, es un trabajo claramente en el que gastas energía haciendo algo, ¿no? La cuestión es dónde se inserta ese trabajo y tú lo has dicho muy bien. O sea, el debate no es, yo creo, si es un trabajo o no, sino qué hacemos con este trabajo. Es decir, cómo hacemos para que ese trabajo lo pueda tener el máximo de gente, ¿no? Que al final parece que sea forma parte de tu identidad, que eres artista, que tú produces una obra de arte, que otro consume, ¿no? Pero cuando estamos hablando de trabajo cultural, tenemos que hablar de trabajo en esa dirección y al final es estar comprando un discurso que no deja de ser el marco de la producción de capital, o sea, del capitalismo, ¿no? De la cultura como capital, el producto cultural como un objeto de consumo más, etc. Yo creo que un poco la idea sería precisamente cambiar el marco, es decir, la cuestión no es el trabajo, la cuestión es de que vamos a vivir. Entonces, si podemos vivir todos, pues seguramente todos vamos a ser artistas y todos vamos a estar pensando sobre cosas y vamos a estar creando, por fin, otras cosas, ¿no? Que no sean, ya no sean objetos de consumo, ya no sea ir a ver la ópera deportiva interactiva, sino porque ya necesitamos dejar en blanco la cabeza, sino, bueno, tengo un sustento y puedo a partir de ahí generar cosas que realmente me interesen.
eso, yo creo que si queremos hablar de trabajo cultural, está bien como cambiar un poco el marco, ¿no? Y decir, vale, cultura para quién, cultura dónde, lo que decía de acceso a la cultura, ¿no? Ya es una trampa, es decir, que el Estado garantiza, primero el Estado, segundo garantiza el acceso a la cultura. Es decir, bueno, es que esto es todo malo, está todo mal aquí. Vamos a cambiar un poco el discurso también, ¿no? Al final, el artículo de la Constitución, pero vamos a ver cómo es la retórica de la Constitución, vamos a ver cómo se han redactado estos puntos. También se podría hacer una novela un poco curly con la retórica de la Constitución, ¿no? Pues vamos a cambiar un poco la gramática de cómo planteamos estas cuestiones. Y yo creo que es muy interesante los espacios así para poder ir pensando en esto. Y nada, aprovecho para dar las gracias a todos por haber estado aquí aguantando esta hora y por generar este debate. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues si no tenemos ninguna cuestión más, iremos cerrando. Por último, bueno, agradecer a todos vosotros por estar aquí, también a Yaiza y a Pablo. Y nada, me gustaría, por último, por ver un poco qué visos tenéis, yo lo siento, que ya terminamos, pero por ver un poco en vuestros trabajos, en vuestras investigaciones futuras, que vais a seguir trabajando, si vais a seguir trabajando con algo relacionado con la precariedad, porque al fin y al cabo creo que resulta muy importante, muy necesario hoy en día y bueno, así nos abrís la puerta a nuevas perspectivas. Pues yo espero salir de la precariedad, ¿no? Mi proyecto principal es salir de la precariedad, hacer proyectos y aplicar proyectos a muchas becas y nada, pues encontrar espacios para la escritura, a veces con teatro, con la cadena del frío, intentando montarla y pues esos proyectos. Yo tengo en mente cosas, una especie de novela y también es el libro, tengo que acabar la tesis. Tengo que empezar la tesis, tengo que acabar la tesis, entonces no voy a hacer nada que no sea eso, espero, a mi pesar, pero en fin, no me voy a quejar porque está muy bien. No, sí, ya bastante trabajo. Claro, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y cerramos aquí esta